Bien, y ahora los invito a que compartamos juntos una nota que pude realizar hace un par de semanas en oportunidad de una visita que me hizo el joven colega periodista Brian Mayer, quien está desarrollando una vertiginosa carrera en los medios de comunicación. Él actualmente está radicado en Buenos Aires, es periodista acreditado en Casa de Gobierno y fue enviado como corresponsal por el diario Litoral hace muy poco a Ucrania a cubrir estas instancias bélicas que se desarrollan en el territorio de Ucrania. Y también me estuvo contando acerca de su labor como periodista, por supuesto, en Bariloche, tratando este tema tan problemático que es la ocupación de tierras por parte de la comunidad mapuche. Así que vamos a escucharlo de inmediato. Este espacio es auspiciado por Panadería Flor del Norte, desde 1953, elaborando productos de calidad. Y también te esperamos en Flor del Norte Garden Bar, un espacio agradable, tranquilo y ameno para disfrutar en familia y con amigos. En Mainardi 298. Seguinos en Facebook e Instagram como Flor del Norte. Contale a la gente, ¿estás trabajando en Buenos Aires? ¿Estás estudiando a la vez? El estudio quedó un poco rezagado, Jorge, pero ya lo estamos tratando de retomar. Lo importante ahora tiene que ver con el trabajo en comunicación que venimos haciendo, específicamente en la provincia de Santa Fe para el Litoral, donde estoy acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, justamente contando todo lo que pasa en el plano de la política nacional, que tanto impacto tiene también en la región, como lo tiene en todo el país obviamente. Lo hago del mismo modo para Diario Norte y Radio U de San Nicolás, que es el mismo grupo de multimedios, y en Buenos Aires, trabajando también en el aire de Radio Latina, que es la FM 101.1, que los gustosos de los clásicos musicales recordarán ellos Cadena Energy en su momento, 101.1, bueno, ahora es Radio Latina. Bien. Bueno, pero en realidad la nota está dirigida especialmente a tu experiencia que viviste como enviado a Ucrania. Contame un poco acerca de eso. Bueno, en el marco del trabajo que vengo realizando con el Litoral, que tiene que ver con ese tipo de recorridas, de hecho, hace muy poquito fuimos también a cubrir el conflicto mapuche, surgió la oportunidad de ir y mostrar en primera persona lo que está pasando allí, que de pronto parece una película, cuando uno habla de los ataques que hay, del impacto que eso tiene, del alcance que eso tiene, de todas las aristas que tiene el conflicto, porque no es solamente la intención de Rusia de invadir Ucrania, hay una serie de antecedentes muy importantes, una serie de determinaciones que han tomado también los ucranianos, que no digo que ameriten o motiven este tipo de agresión, pero que en cierto modo alentaron a que esto termine ocurriendo como está pasando. Entonces nos propusimos con el diario la oportunidad de que un santafesino vaya a tal lugar y que le cuente al resto de los santafesinos y a través del medio también, ¿no?, a cualquiera que entre al sitio web, lo que allí está pasando. Entonces, en definitiva, fueron 2 semanas, prácticamente la totalidad dentro de suelo ucraniano, mostrando más que nada el impacto humano, porque yo digo, la guerra es algo que nace en la política, que discurre, madura a través de las armas, cuando uno ve las Fuerzas Armadas interviniendo, pero que siempre encuentra el último eslabón en las personas, en los vecinos, en los ciudadanos de a pie que están totalmente alejados de las determinaciones políticas y, bueno, en gran cantidad de casos también alejados del uso de las armas. Bueno, en Ucrania de pronto encontrarnos con esta realidad de la supremacía militar por encima de las autoridades civiles, porque está en estado de sitio, porque está dentro de un teatro de operaciones. Destacando esto también, Jorge, estamos hablando de una guerra o de una invasión militar de una de las máximas potencias militares que hay hoy en el planeta. Con todo lo que eso implica, digo, voy un poquito más atrás, el temor en su momento cuando lo organizábamos de cómo hacer para poder entrar y cruzar la frontera desde Polonia hacia Ucrania, con qué nos íbamos a encontrar, cómo íbamos a manejar el tema del idioma, y si iba a haber comida, y si íbamos a encontrar alojamiento, y qué pasaba si había un ataque donde estábamos. ¿Con quién fuiste?
Tuve la suerte, digo que es un ángel que Dios puso en mi camino, que es Mónica, es una nativa polaca que vive en Argentina, que está casada con un argentino, y que cuando se enteró de esta travesía que yo iba a tener, te aclaro que fue un viaje que organizamos con el diario realmente muy rápido, fue en menos de 10 días el armado previo, y una de las fuentes consultadas fue el marido de ella por alguna actividad que había tenido en aquella región, y ella por cuenta propia y demás hizo las veces de traductora, productora, mamá, amiga, cómplice, todo en esta cobertura. Me dice, yo tengo todos mis amigos de la primaria, ella polaca, insisto, todos mis amigos de la primaria, de la secundaria, mi familia está allí y muchos de ellos están yendo hasta la frontera a ayudar a los refugiados que escapan, a donar cosas, a poner sus hogares a disposición, y yo estoy de piernas cruzadas en Buenos Aires y eso no puede ser. Entonces ella me explicaba que sentía que a través del trabajo que hiciéramos con el litoral, ella ayudaba a mostrar esta tragedia que es la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, básicamente Mónica y Brian fue el equipo que viajó y que tratamos, insisto, esto que te decía recién, mostrar el lado humano de algo que es trágico, que parece de película, pero que realmente está pasando, los ataques existen, hay gente, hay niños que están muriendo y esto hoy en día sigue pasando, aunque ya no lo hablemos. Estamos ya por encima de los 100 días de guerra y quizás en uno de los peores momentos, pero bueno, ya lo sabemos, a veces los medios siguen otra agenda, el mundo sigue girando, la Argentina está en medio de una crisis importante y esos temas van quedando rezagados. ¿En qué lugar estuvieron? Básicamente la mayoría del tiempo estuvimos en el Lviv, que es una ciudad que la traducción al español es Leópolis, la ciudad de los leones, muy cercana a la frontera con Polonia. Recuerdo que estábamos allá y a mí, vos me conocés, Jorge, fanático de lo militar, del ejército y demás, yo quería llegar a Odessa, Mariupol, a Kiev, algunas de las ciudades de las zonas calientes, y era muy difícil porque los contactos que iba haciendo no me aseguraban dos cosas. Primero, poder salir cuando quiera regresar, y yo, como te dije al principio, tenía los tiempos acotados, eran nada más que 2 semanas. No poder salir porque el servicio de salida del transporte público, que es el tren, lo único que funcionaba, con la prioridad para niños y mujeres y heridos. Entonces imagínate, Brian, 23 años en ese momento, argentino, periodista, había muy pocas chances que pueda salir en tiempo y forma. Y por otro lado, ninguno me aseguraba que una vez dentro de alguna de esas ciudades pudiera hacer algún tipo de trabajo digno o validero para lo que uno quería mostrar. Allá tienen mucho miedo por el tema de los servicios de inteligencia y los espías que están operando en la zona. Entonces hay mucho recelo del propio ucraniano hacia los periodistas, hacia cualquiera que intente contar lo que está pasando, filmar o establecer algún contacto con otro país. Entonces me decían, es muy probable que llegues hasta acá y que tengas que quedarte encerrado en un departamento y además comprometiéndonos a nosotros que somos tus anfitriones. Entonces, bueno, la determinación fue quedarnos en el Lviv, mostrar todo lo que se podía allí, cómo los vecinos se juntaban para, por ejemplo, hacer las redes de enmascaramiento, algo totalmente impensado, vecinos, mujeres, civiles, haciendo redes de enmascaramiento para los tanques que estaban en primera línea. Y en ese sentimiento cuasi de frustración que me quedaba, ocurre un sábado a las 4 de la tarde, que justo estábamos durmiendo una pequeña siesta, y nos despiertan estruendos. Hubo un ataque con misiles en el Lviv, fueron 4 en total, y que me acuerdo que tembló toda la tierra. Claro, había sido apenas a 20 cuadras. Y eso me sirvió, al margen de ir hasta el lugar, de que Mónica me acompañó, estuvo en cada momento al lado mío, el anfitrión del hogar donde estábamos alojándonos también, tomar dimensión de que toda Ucrania es zona de guerra y todo es primera línea y que el riesgo está absolutamente en todas partes. Decime, ¿qué pudiste recoger de contacto con la gente? Un nacionalismo muy arraigado que tienen. Yo siempre destaco que cuando tratan de poner en cifras el impacto de la guerra en Ucrania, una de las primeras cosas que se menciona es la cantidad de refugiados que han escapado de Ucrania. Y fíjate que desde la primera y segunda semana se habla casi siempre el mismo número, entre 2 y 3 a 4 o 5 millones de personas refugiadas. Entonces lo que enseguida claro es que la población es prácticamente la misma que la nuestra. Ellos tienen alrededor de 45 millones de habitantes en un país que territorialmente, en superficie, el tamaño es 1/3 de la República Argentina al completo. Son 2 provincias de Buenos Aires en tamaño. ¿Qué te quiero decir con esto? En un país mucho más chico que la Argentina, con la misma población y enfrentando a través de las armas a una de las máximas potencias del planeta, apenas el 5 millones se están yendo. Un número muy chico. Es muy pequeño el número.
Entonces me quedo con ese nacionalismo y esa entrega que tienen. Cuando te contaba recién que hubo una mujer que integraba este grupo de los que realizaban redes de enmascaramiento, una entre lágrimas me decía que, como yo le pregunté qué sentía de esa labor que estaba realizando, me dijo que ella sentía que en cada retazo de tela ella enviaba una porción de su alma a acompañar a sus muchachos en la primera línea. Entonces la repregunta fue ¿hasta dónde estaba dispuesta a entregar su alma? Y ella me responde que si lo único que le quedaba por hacer era agarrar un cuchillo y correr al frente, lo hacía. Tremendo, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y cuando volvemos tratamos el tema mapuches. No, como quieras. De regreso de esa experiencia fabulosa en Ucrania, te fuiste para el sur. Te fuiste a encontrar con los mapuches. Sí, de 15.000 kilómetros al norte hicimos un par de miles de kilómetros al sur, en un contexto que debería preocuparnos a todos los argentinos, Jorge, porque, bien lo mencionás, en el mismo espíritu del litoral de mostrar en primera persona distintos conflictos, en este caso elegimos uno que puede servir o ser la foto de antecedente de un montón de complicaciones que podemos tener cualquier tipo de ciudadano de aquí en más cuando a alguien se le ocurra venir y usurparnos y sacarnos a piedrazos de nuestras propias casas o propiedades. En ese mismo espíritu periodístico, así como hablamos con propietarios que están afectados, puntualmente en Mascardi y también en Bariloche, hablamos con los que están del otro lado, digamos, de este conflicto. Comunidades mapuches que, en un caso, tienen asentamiento, historia realmente contundente y extensa en la región, que son los Huiritray, la comunidad Huiritray. Pudimos conversar y explayar la historia de ellos. Y también mostramos o conversamos, que nos recibió también muy amablemente en su comunidad, María Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, que es un prófugo que es ícono hoy de la RAM, que es básicamente este movimiento que se reconoce como terrorista. Ella también lo hizo de esa manera. La Revolución Armada Mapuche. Exactamente. Que ellos básicamente se muestran como terroristas, no tienen temor en decirlo. Cualquiera que entre ahora al litoral, están allí todas las entrevistas documentadas y pueden escucharla. Y ellos reclaman lo que denominan la zona del Gualmapu, que es en Chile la zona de la Araucanía y en la Argentina toda la Patagonia, digo, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta provincias como Río Negro, Chubut y demás. Es preocupante porque allí están avanzando no como en la vía judicial, no como en la vía judicial lo haría cualquiera. Ellos lo hacen directamente a través de vías de hecho. Ellos usurpan, ocupan, destruyen y después reclaman a través de amparos. Hay personas que llevan años sin poder ingresar a sus hogares. Yo me acuerdo que fuimos con Diego Frutos y tener que estar sobre la Ruta Nacional 40 mirando, poniendo los autos listos para escapar por si nos atacaban, y tener que estar saltando tapiales o tejidos para poder ingresar a su propia casa y mostrar por lo menos un poquito de lo que dejaron, me parece una cosa espeluznante. Cuando uno pone a analizar el rol del Estado, el rol de la justicia, totalmente paralítico, si no cómplice, es mucho más preocupante. Cuando vemos que además están reclamando, bajo la misma metodología de ocupar territorios claves para todos los argentinos, porque hasta ahí te acabo de hablar muy por encima de la propiedad privada. Pero hablemos también de la propiedad pública, la propiedad que es de todos los más de 47 millones de argentinos. Por un lado, los terrenos que están siendo ocupados que corresponden a parques nacionales. Y por otro lado, los territorios que están bajo custodia y administración del Ejército Argentino, cuya titularidad tiene el Ministerio de Defensa, que también están en la misma situación. Es decir, en la Argentina, un grupo que, como nos dice María Isabel Huala, no son ni chilenos ni argentinos, sino mapuches, y no reconocen la autoridad ni de los funcionarios ni del Estado chileno ni argentino, sino que quieren volver a organizar su propio pueblo-nación mapuche, están ganándole, y el Estado en cierta forma cediendo, más aún con estos últimos fallos en primera instancia que hemos visto, territorio donde se preparan, donde se adiestran los hombres y mujeres que tienen que estar justamente en ese nivel para defender la soberanía argentina. Es decir, en un conflicto que hay que ponerlo en esos términos por más que suene chocante, es una situación de riesgo de soberanía territorial argentina, y quienes deben defendernos le estamos quitando tierra para dárselo al enemigo. Es increíble, ¿no? La verdad que es una situación
cuasi kafkiana, ¿no? Algo realmente insólito. Acá logré que coincidan dos partes en algo, si bien noto que es muy difícil que se sienten en una mesa de diálogo. Si las comunidades que se reconocen originarias reclamasen tierras en menor proporción, porque algunos están reclamando más de 6.000 hectáreas, cuando son menos de 100 personas los que componen la comunidad. ¿Para qué quieren entonces 6.000 hectáreas? Si además la mayoría tiene su propia propiedad en el centro de Bariloche y viven del Estado argentino porque integran los distintos niveles del Estado con distintos puestos. Entonces, repito, si reclamaran menor proporción y en otra región que no sea clave para la Argentina, todo sería más fácil. ¿Por qué digo esto último? Porque reclaman sitios que son paradisíacos. Al lado de la Ruta Nacional 40, sobre el lago o sobre el Cerro Mascardi. ¿Quién no quisiera tener un lote ahí? Claro. Y encima te están pidiendo 6.000 hectáreas. O si no, es en el caso nacional. Y si no, cuando te reclaman por encima de la propiedad de un privado. Una locura. ¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada? ¿Por qué tienen todavía hoy, y esta es la primera toma que existió en pleno corazón de Bariloche, en el barrio Virgen Misionera, hay todavía una plaza pública que está cerrada y que vive dentro una familia que se reconoce mapuche? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué persiguen? ¿Por qué quieren dominar ese territorio y no dejan entrar a nadie, ni tampoco muestran su identidad? ¿Qué tienen que esconder? ¿Detrás de qué están? Y tanto de un lado como del otro sale una tercera vía, que son por ahí los más pícaros y astutos, que bueno, se van infiltrando en el medio de la política, van negociando una y otra cosa, y van también obteniendo cargos, y así como la mayoría tiene una buena convivencia, estos se van mechando entre medio del Estado, y por ahí para abrazar la causa y para lograr alguna facilidad en uno u otro sentido, o a veces para que haya cierta convivencia con la política, bueno, van ocupando también distintos niveles del Estado. En el municipio de Bariloche es muy común encontrar personas identificadas con estos grupos que tienen algún cargo dentro del Estado local, del Estado municipal, en el provincial también. En el INAI, esto es el colmo de los colmos. En el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay gran cantidad de personas que incluso tienen causas en su contra por haber movilizado en su momento a personas desde más al sur del territorio, en situación vulnerable, las movilizaban para realizar usurpaciones. Fueron detenidos, están siendo investigados y procesados por esto, y sin embargo siguen ocupando un puesto a nivel nacional. Es insólito. Brian Mayer, muchísimas gracias por tu visita y seguimos en contacto vía WhatsApp. Así será, Jorge, un placer siempre que estoy en Rafaela conversar con vos y a través tuyo con el resto de los rafaelinos que tanto quiero. Gracias.